Hola, mis brujitos y magos espirituales. Vamos a hacer una lectura de horóscopo para el signo de Acuario de Sol o ascendente durante la primera quincena de julio. Vamos a tener una lectura de los chakras. Luego vamos a tener la respuesta a una pregunta de sí o no. Y vamos a finalizar con una carta consejo de los ángeles. Bueno, en el chakra de la coronilla, en el chakra del inconsciente, nuestra conexión con el ser superior, tenemos el ermitaño. Estaría aclarado con la carta del colgado, la carta de la torre y la carta del emperador. Acá que tenemos básicamente a ese inconsciente, no lo estamos escuchando. Acá tenemos que hacer corte de creencias, tenemos que acudir más a la meditación, al yoga, a la conexión pues con esa parte espiritual que habita en nosotros, para poder hacer los cambios que tengamos que hacer, los cortes con el pasado, toda la parte que nos impide tomar el control de ese ser interior que tenemos en nosotros. Entonces tenemos que, primero que todo, ser muy fuertes en la parte de ese silencio, de escuchar nuestro ser interior, la conexión con la parte espiritual. Tenemos que definitivamente pues cortar con el pasado, cerrar ciclos, cerrar pues como sanar. Tenemos que sanar ese niño interior para poder tomar el control de nuestras vidas, el control, y poder que esa conexión pues con el inconsciente nos ayude. En la parte del pensamiento tenemos pensamientos de miedo. Tenemos el pensamiento como tal, nos está reflejando miedo, que es con la carta del diablo. Viene acompañado de una carta de la muerte, de una carta de la rueda de la fortuna y la carta de la fuerza. Entonces acá en la parte tiene pues mucha conexión lo que tenemos en el inconsciente con la parte del pensamiento. En la parte del pensamiento pues tenemos entonces mucho miedo, tenemos miedo al cambio, tenemos miedo pues al dolor que nos pueda producir ciertos cambios, ciertos cortes. Tenemos que dejar pues de pensar negativo, tenemos que cortar todo lo que no nos está haciendo bien, porque eso tenemos pensamientos recurrentes que nos están produciendo mucho miedo, apego al pasado, y entonces tenemos que cambiar, pues tenemos que modificar esos pensamientos, todos esos pensamientos de miedo, de dolor, tenemos que cambiar, y en esa parte tenemos que entrar a sacar esa fuerza interior que tenemos en nosotros para poder que esos cambios se hagan de la mejor manera. Acá pues en la rueda de la fortuna pues nos está representando los cambios, y los cambios que debemos hacer nosotros mismos con nuestra fuerza interior para poder que esto se corte. Entonces tenemos que cortar pues como tal, si estamos hablando de relaciones,
Entonces puede ser que sean relaciones donde tenemos miedo a engaños, a terceras personas, a vivir pues cosas que ya se tenían pues como desde el pasado o pensamientos pues recurrentes de que ciertas cosas que vivimos antes las podamos volver a vivir y por el dolor que nos causaron. Entonces básicamente es hacernos consciente pues de que el pensamiento, con el pensamiento nosotros estamos creando el futuro, ¿cierto? Con el pensamiento se crea lo que viene para después. Entonces, si el pensamiento que nosotros tenemos en este momento es de miedo, pues eso es lo que nos va a llegar a la vida, ¿cierto? Ese va a ser el resultado. En relaciones de todo ámbito, pues basadas en el miedo, porque no solamente pueden ser las relaciones sentimentales, sino también laborales. Pueden ser pues relaciones de todo tipo, que son relaciones pues basadas en el miedo, donde tenemos miedo pues del jefe, de varias personas. Entonces básicamente tenemos que hacernos conscientes de ese miedo, de qué es lo que nos produce ese miedo y hacer los cortes que se tengan que hacer para poder que superemos estos miedos como tal. Pero pues tenemos esa fuerza interior que nos va a ayudar y a colaborar para que podamos hacer los cortes que necesitamos en la parte del pensamiento. En el chakra de la comunicación y de la voluntad, pues en este chakra sí lo tenemos bien aspectado porque tenemos el hierofante y el juicio. Entonces la parte, pues en cuanto a comunicación, si estamos comunicando las cosas de la mejor manera, en cuanto a comunicación, las palabras que estamos utilizando son palabras donde estamos dispuestos a un nuevo inicio. Entonces lo que estamos comunicando está alineado pues con lo que debemos estar haciendo, que es estar dispuestos a los cambios, pues a dejar las cosas en el pasado y tener nuevos inicios. Pero es la parte que tenemos pues que seguir, que trabajar en la parte del inconsciente y del pensamiento pues como tal. En la parte, en el chakra corazón tenemos el mago y la justicia. Entonces acá pues las relaciones pues están bien aspectadas. Básicamente son relaciones pues de mucho amor, de mucha sabiduría. Son relaciones que son basadas pues en el amor, son con personas a las cuales podemos estar viendo que son muy sabios, que nos pueden estar enseñando grandes cosas, que los aprendizajes que nos traen son aprendizajes que necesitamos, que la persona que tenemos es una persona pues que es por justicia divina, que es la persona que nos corresponde en el momento y que es pues algo muy positivo que de hecho pues es una experiencia que nosotros tenemos que vivir para poder crecer y trascender pues en la parte como tal. Entonces son relaciones que son por justicia divina, que son relaciones que nos corresponden, pero son relaciones muy positivas porque son basadas pues en el amor, en la sabiduría, en que son personas con las que nos gusta estar, comunicarnos, que los vemos pues una persona muy sabia, que nos aporta muchísimo. Es una persona pues que básicamente con la cual nos gusta pasar mucho tiempo y con la cual vemos que nos puede aportar muchísimo. Si estamos solteros y pues en el momento no tenemos a nadie como tal o que pensemos pues que no conocemos a nadie en el momento para la relación, son relaciones pues que pueden llegar y son relaciones pues muy prósperas que nos pueden aportar muchísimo. El chakra corazón pues es un chakra que está equilibrado, está balanceado y está listo pues como para ayudarte a los demás cambios que debes hacer. En el chakra del plexo solar pues tenemos la estrella, tenemos la luna y tenemos el sol. El plexo solar también es un chakra que nos está ayudando pues para que está bien aspectado y que nos está ayudando para las distintas cosas pues que tenemos. La energía está bien. Aquí lo único que básicamente nos está diciendo esta carta de la luna es que tenemos que revisar pues más las emociones y que como que
hay cosas que nos pueden estar presentando que estamos muy ilusionados o que nos presenta pues como una gran ilusión o algún proyecto o algo por iniciar. Entonces debemos revisarlo, ver como que cuáles serían los aspectos negativos que tendría ese algo que nosotros deseamos y mirar cómo lo fortalecemos para poder que llegue a un objetivo pues feliz, lo que nosotros esperamos como tal. Entonces aquí básicamente nos piden es como hacer esa meditación y esa conexión con nuestro ser interior, pero enfocado en revisar más la parte de las emociones y qué es lo que nos está causando los miedos, porque pues el miedo, como en las emociones, vuelve y se ve miedo. Entonces revisar como qué sería lo que a nosotros nos causa ese miedo, porque de todas formas pueden haber unos miedos ocultos, entonces tenemos que buscar la forma de trabajarlos para poder llegar pues como a la armonía y a la plenitud que deseamos llegar y que muy pronto la vamos a tener también. En el chakra del corazón, en el chakra del trabajo, digo, pues acá en este chakra podemos ver la parte de trabajo o de proyectos o de estudio. Entonces acá pues es un chakra que también en la parte del trabajo está bien aspectado, pues de pronto podemos estar pasando en el trabajo por situaciones donde hay cosas ocultas, cosas que no nos estamos dando cuenta del todo o cosas que le estamos ocultando a los demás, pero son cosas que no se ocultan por hacerle un mal a nadie, sino que son cosas que de pronto lo conveniente es que no salgan todavía a la luz. Entonces son cosas que saldrán en su momento como tal, porque todo lo que no se está diciendo en el momento no se dice por mal, sino que se dice por sabiduría, porque lo conveniente es mantenerlas así ocultas. De todas formas, pues en su momento saldrán a la luz y tendremos toda la fuerza y toda la sabiduría y todo el conocimiento para manejar las cosas de la mejor manera. Prueba de ello es que la siguiente carta es la emperatriz, donde es una carta que nos refleja un éxito, una abundancia absoluta. Entonces es una carta que tiene que ver muchísimo con la prosperidad, con el dinero, con la parte económica, donde nos está representando pues que lo que viene en esta parte es un éxito total. Después de enfrentar pues como los momentos de espera o lo que tengamos pues como que pasar, que superar para poder llegar a esta abundancia. Ahí, ¿qué más? Pues todo en la parte en la que actuemos, pues la tenemos que actuar desde el amor como tal, ¿cierto? Que era lo que decíamos, que la parte que hay oculta no es por hacerle mal a los demás, sino que son cosas que no las debe conocer todo el mundo. Y si es pues cosas que nos están ocultando a nosotros, pues que tampoco nos conviene pues darnos cuenta ya, lo sabremos en su debido momento y tenemos pues todo el conocimiento para poder salir bien librados de esa situación, todos los cambios que se vengan, todo este éxito pues de pronto se puede demorar un poquito en la parte de trabajo y podemos estar pasando por una etapa más bien como quieta, como de sentir pues que las cosas como que no avanzan, pero pues es algo de tener muchísima fe, hay que tener fe en que todo va a mejorar y que todo va a llegar a feliz término, que las condiciones pues en la parte financiera, económica y de trabajo todo va a mejorar, sino que debemos esperar pues un poquito, pero todo llega a un éxito. Y en el chakra donde podemos ver la parte de la familia, tenemos el loco y el carro. Entonces acá, ¿qué nos dicen? Acá hay nuevos comienzos y hay cambios pues en la parte de familiares, padres, hermanos, hijos, si los hubiere. Se pueden dar pues como cambios, nuevos inicios, pueden haber que se cambien pues de ciudad, que tomen pues como otras decisiones, que se les presenten nuevas oportunidades, pero pues son cosas que vienen muy bien aspectados porque son cambios que en la familia que convienen como tal. La parte que no estamos viendo es la carta del mundo y entonces esta carta básicamente lo que nos está representando es que todo el éxito, toda la abundancia que se ve, porque de hecho es una lectura muy positiva,
Es una lectura pues muy positiva que tenemos que trabajar pues básicamente en esa conexión con el ser interior y para mejorar pues y controlar más la parte de los pensamientos y de las emociones, pero que son cosas pues que no, que ese éxito lo vamos a tener y lo tenemos porque estamos trabajando por él y vamos a seguir trabajando. La carta del mundo pues es una carta del éxito, que no es un éxito que le haya llegado a uno de la nada, sino que son cosas que se trabajaron por ellas y por eso mismo es que uno está celebrando porque se consiguieron. Entonces son de esos éxitos que el aprendizaje, aún el solo hecho del aprendizaje y de lo que se vivió para llegar a este momento de plenitud, ya es un éxito como tal. Entonces es una carta muy bonita donde básicamente tenemos que conectar con nuestro ser interior y escuchar esa parte del ser interior y de los pensamientos. Ahora vamos a hacer una pregunta afirmativa, le podemos poner tiempo y que la respuesta sea de sí o no, para poder que el tarot nos muestre si la pregunta que estás haciendo va a tener pues cuál es la respuesta como tal. Entonces una respuesta afirmativa y le puedes poner tiempo. Un ejemplo sería: voy a tener un ascenso en mi trabajo en los próximos 6 meses. Va a volver mi ex, voy a volver con mi ex en el próximo semestre, en el próximo mes. Bueno, ya cada quien le pone el tiempo y pregunta lo que desee. Bueno, la respuesta es un no en el momento. O sea, tenemos que cambiar creencias, hay que cambiar creencias para poder que la respuesta a la pregunta que hicimos sea un sí. Hay que tener un cambio de creencias, un cambio interno para poder que sea un sí. Ese sí se demora porque primero tenemos que dar ese cambio, tenemos que vivir todo este cambio, o sea, tenemos que cambiar la forma en que vemos las cosas, la forma en que estamos actuando, la forma en que estamos trabajando para obtener eso que tanto deseamos, porque hay primero que realizar cortes, cambiar creencias, el cambiar pues el cerrar ciclos para poder que se dé como la respuesta afirmativa de un volver a iniciar. Eso se nos puede tardar un tiempo, tenemos que esperar pues como tal, porque este ermitaño es una carta lenta y sin embargo después vuelve una nueva ilusión. Entonces, por ejemplo, si lo que estaba preguntando es por mi ex, que si va a volver, no, el ex no va a volver. Entonces, en el momento no va a volver. Tenemos que ver las cosas diferentes. Puede ser que yo tengo que cerrar ese ciclo para poder que se dé un nuevo inicio. Tengo que pasar un tiempo de soledad donde yo sane ese ser interior, todo ese pasado que tuve con el ex, y entonces cuando yo ya haya tenido con todo ese tiempo pues de sanación, entonces ahí sí puedo tener una nueva relación y puede ser que me llegue una nueva persona. Entonces, si lo vemos con respecto a lo del trabajo, que si voy a conseguir un nuevo trabajo, no, en el momento no se va a conseguir un nuevo trabajo. Tenemos que hacer el aprendizaje de lo que sea que se esté viviendo en el momento. Tenemos que tener esa parte de meditación, de crecimiento, de evaluación interior para poder llegar a conseguir una nueva opción que puede ser incluso mucho mejor de lo que estamos preguntando. Ahora vamos a pedirle un consejo a nuestros ángeles para nuestro signo de Acuario durante la primera quincena de julio. El consejo es el ángel número 38.
perfecta armonía. Para obtener la armonía en la vida, destierra todo lo negativo y perjudicial. ¿Sí? Es todo lo negativo y lo perjudicial, que era lo que nos salía en el pensamiento. Cultiva la voluntad, la sabiduría y la inteligencia. Entonces aquí es donde tenemos que cultivar esa conexión con ese ser interior. Cultiva una vida interior intensa que se manifestará en tu vida cotidiana. Así alcanzarás la armonía perfecta. Bueno, mi signo de Acuario, espero que les haya gustado, que les sirva. Suscríbanse para más contenido.